Te cuento que el Bululú Antología Endiablada se va a presentar el próximo 24 de mayo en una única función en el Teatro Comedia, ahí en Rivadavia 254. Y para hablar de esta obra, tenemos el privilegio y el agrado de conversar justamente con sería el codramaturgo y actor en escena. Hablo de Oski Guzmán y le damos la bienvenida. Juan te saluda, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Acá Oski. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un gustazo poder hablar con vos, que bueno, no he tenido el privilegio de verte en teatro, sí, por supuesto en cine, en televisión. Has sido compañía en éxitos de los 90, los 2000, y bueno, tener la posibilidad de hablar con vos de algo, en este caso, que te apasiona, y entiendo que es la base de todo lo que te mueve, que es la actuación en el teatro. Un privilegio, la verdad, así que muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, mira, recién estábamos charlando con Leti al respecto de ir a hacer teatro a Córdoba. Estamos súper felices, no solo porque amamos la ciudad, amamos su cultura, su movimiento, así que, y además nunca habíamos ido a Córdoba. Hace 16 años que estrenamos la obra. Estuvimos en todos estos 16 años llevándola de gira por todo el país, o sea, desde Ushuaia hasta Jujuy, por todo el país, diferentes pueblos, diferentes ciudades, y nunca habíamos ido a Córdoba. Es la primera vez que nos invitan y dijimos que sí, felices, porque bueno, Córdoba no solo es un punto que José María Vilches visitó mucho con su Bululú, sino que también es un punto teatrero muy importante del país. Así es. Acá hay una meca, si se quiere, sobre todo el teatro independiente, muy particular en lo colectivo. Entonces, bueno, desde ahí también se ha desperdigado por todo el país, no solamente en Buenos Aires. Estimado Oski, bueno, contame cómo llegás al personaje del Bululú, tomarlo, llevarlo a escena, escribirlo y hacerlo por tanto tiempo y seguir con las ganas de hacerlo tanto tiempo. Mirá, tiene la particularidad de ser un trabajo que me atraviesa profundamente, ya que algunos han dicho que es un autobiodrama. Al contar qué me sucedió a mí, digamos, cómo fue mi propia vida alrededor de este Bululú. Yo te cuento un poquito por qué. Cuando yo empecé a hacer teatro, viste, yo venía, mis padres son bolivianos, la cultura andina, éramos más adeptos a la danza, a la música, pero nunca al teatro, nunca había ido al teatro. Entonces, mis padres, los dos costureros, clase baja trabajadora, querían que yo tenga un estudio, un título, ¿viste? Entonces, yo les había dicho que iba a ser doctor, pero como mi verdadero afán era ser profesor de Kung Fu, ¿viste? Yo era apasionado por las artes marciales, y lo sigo siendo, me enteré por un compañero que había una carrera que era la de actor nacional en el Conservatorio de Arte Dramático, que había una materia que se llamaba Acrobacia, Violencia en Escena y Esgrima. Y entonces fui al conservatorio para ver si esto era cierto. Primero pensé que era una broma, y efectivamente existía. Y la señora de ahí de la secretaría me dice, dale, anotate que me tengo que ir. Y me anoté. Y entonces rendí el examen para entrar a hacer esa carrera en vez de medicina, que era lo que yo le había dicho a mis viejos. Y así fue que entré al conservatorio. Empecé a hacer teatro al mismo tiempo. Descubrí el teatro porque yo nunca había ido al teatro, no sabía bien de qué se trataba. Y al empezar a hacer teatro, mi director me dio grabado de un disco el cassette del Bululú de José María Vilches. Y fue tan sorprendente escuchar esos textos, la voz de él, la reacción del público, porque estaba grabado en vivo, que no paré de escucharlo. Lo escuchaba día y noche. O sea, entraba en un cuartito de chapa y madera típico del barrio de La Boca, de donde yo vivía, y entraba de día y salía de noche,
porque escuchaba el cassette todo un lado y volvía a retrocederlo, y volvía a escucharlo, y volvía a retrocederlo. Entonces, me lo aprendí de memoria y empecé a hacerlo en el conservatorio, donde yo estudiaba. Había una fiesta que se llamaba las maratones teatrales, donde todos los alumnos actuábamos. Y yo empecé a hacer esos textos, de a poco fui sumando primero hice uno, después hice una pantomima con un texto de esos de José María Vilches, que en realidad eran loas, una loa escrita por Lope de Vega, un entremés hecho por Miguel de Cervantes, o sea, lo mejor de la literatura dramática hispana, desarrollado de manera popular y cómica muy graciosa. Entonces, fue como un efecto rarísimo que surgió en el conservatorio, porque le encantaba a todo el mundo esto que yo hacía, y también de alguna manera me bautizó, me hizo que mis compañeros me quisieran, ahí en el conservatorio me empezaron a llamar Oski. De hecho, yo me empecé a llamar Oski mucho después, a presentarme como Oski, porque todo el mundo me conocía como Oski, pero yo me llamaba Oscar. Yo decía, Oscar, ¿quién es Oscar? Cuando llamaban por teléfono, y Oski. ¿Y por qué me decís Oski? Porque soy Oscar. Bueno, y finalmente terminé llamándome Oski, porque ya todo el mundo me conocía como Oski, desde el Conservatorio de Arte Dramático que me llamaban así. Entonces, terminé el conservatorio y no lo hice nunca más. Y fue después de haber hecho una profesión que incluyó televisión, premios como actor, revelación, después premios mejor actor y obras trascendentes como El Niño Argentino, como trabajar con la Banda de la Risa, como un montón de cosas que ya eran para mí buenísimas, ¿viste? Me decís, ¿qué pasó en todos estos años? ¿Qué dijimos? Necesito rendirle homenaje a esto que me pasó, a este actor que hacía esto. Y entonces fue que decidimos presentar como proyecto en el Teatro Cervantes El Bululú de José María Vilches, pero haciendo una versión, porque ni yo era ese chico adolescente que con 18 años lo hacía en el conservatorio, ni tampoco quería hacer ese recital de poemas españoles que hacía Vilches. Quería contar otra cosa. Y ahí me fui encontrando de a poco con qué contar, cómo contarlo. Y entonces en el Bululú cuento eso, qué pasaba conmigo, ¿no? Mientras yo me metí en teatro, escuchaba a José María Vilches, y en el medio mi padre deja de hablarme cuando sabe que yo me meto a estudiar teatro, no me habla 3 años. Entonces es ahí cuando se desarrolla, digamos, todo lo que el público ve, los entremeses, en medio de todo eso se desarrollan los entremeses, las loas de Lope de Vega, Francisco de Quevedo, los poemas de Lorca. Así es que se... Y el espectáculo sigue igual, el que va cambiando en todo caso soy yo con el tiempo. Sí, obviamente el paso del tiempo, si hay un trabajo más físico, calculo que viene como un cuidado tuyo y todas esas cuestiones. Quería preguntarte 2 cosas. La primera, ¿cuál sería el contexto, es decir, en qué año va sucediendo todo esto de empezar el conservatorio y empezar con toda esta vorágine de que tiene que ver tanto con el teatro y después, bueno, la entrada a los demás medios? Y también preguntarte, me hablas de esto de lo de tu papá, si en algún momento ellos después pudieron verte realmente lo que estabas haciendo y decir, bueno, nuestro hijo no está haciendo lo que dijo que iba a hacer, pero está siendo feliz, está triunfando a su manera. Mira, te contesto lo primero. El contexto en el que yo empecé a estudiar teatro eran los 90, ¿viste? O sea, arrancaban... yo entré en el conservatorio en el año 89, uh-huh. ¿Viste? Hice primer año, no pasé primer año, o sea, tuve que volver a hacerlo, repetí, me fue mal en el examen de actuación. O sea, todo eso también fue para peor, ¿viste? Porque dice, ¿qué elegí? ¿Viste? La tortura, ya toda mi familia estaba, y mis tías, todos me decían, ¿qué estás haciendo? ¿Viste? Porque para el hijo de una clase baja trabajadora, esas cosas no son para él. Claro. ¿Viste?
hay algo ahí que tiene que ver con, no estoy siguiendo los mandatos que nos aseguran el pan sobre la mesa, ¿viste? Entonces, en ese sentido, es que yo seguí haciendo teatro porque la gente que me veía actuar, apenas empecé a actuar, me miraba y me decía, ¿qué haces que no estás en televisión? Me pedían autógrafos, yo lo firmaba con timidez, o sea, creo que en ese momento no tenía ni firma. Era como, les ponía mi nombre, ¿viste? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué me has... tanto vale lo que hago? Mi propio director, el que me dio el cassette grabado del Gurulú, me decía, vos no te das cuenta del actor que sos todavía. Yo tenía 18, 19 años, estuve 3 años con el Teatro Callejero, y empecé a los 18, 19 y 20 años, hasta los 21 estuve con el Teatro Callejero. Entonces, fue como muy, muy revelador de muchas cosas que yo desconocía que hacía, que sabía hacer. Y el contexto era los 90, donde había mucha desocupación, estábamos como, la cultura estaba siendo también atacada, la universidad estaba también siendo atacada. Recuerdo hace poco que fue la marcha universitaria, yo conté que yo fui parte del centro de estudiantes en el conservatorio. Volvió cuando un día que quisimos formarlo de nuevo, dijimos, necesitamos un centro de estudiantes desde la dictadura que no había. Y lo hicimos, y después de eso, los años, empezamos a discutir la conformación, junto con otros centros de estudiantes de artes, la conformación de la Universidad Nacional de las Artes. O sea, cuando yo me fui al conservatorio, dejamos en marcha con el centro de estudiantes ese proceso que tardó muchos años, pero que finalmente se logró. Y esto era porque querían vender los edificios de las escuelas de arte. Así arrancó la lucha. Entonces, ese era el contexto, ¿viste? Como de mucho desamparo, de procesos de laburo muy, muy cortos y breves, una changa en algún lado, vendiendo en librería, me acuerdo, durante un mes y medio, y con eso juntar un mandito, después cosiendo en mi casa, guardapolvos y cosas así, para ayudar a mi casa, pero también para tener algo de plata. Bueno, ese era el contexto de país que teníamos. El trabajo de mi madre cayendo, el ostracismo total, porque era el momento también de mucha importación. Entonces, como había mucha importación, los talleres se volvían cada vez más clandestinos, había muchísimo taller clandestino. Mi mamá, recuerdo que se enojaba mucho con toda esa situación porque pagaban muy, muy, muy poco. Bueno, ese era el contexto en el cual yo empecé a hacer teatro en el Conservatorio de Arte Dramático. Y después, lo segundo que me preguntaste con respecto a mi padre, a mi madre, mirá, mi mamá me vio actuar en el Teatro Callejero apenas empecé. Ella también estaba enojada, pero como mi papá dejó de hablarme, ella me atajó más. Y aunque estaba ofendida, fue a verme. Y un día fue y estaba Vergara Leumann entre el público. Y le dijo, y mi mamá se paró al lado de él. Y cuando volvió a casa, me llamó y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Servís para esto. Porque me paré al lado de Vergara Leumann. Vergara Leumann era una persona, sí, claro, muy conocida, relevante, ¿viste? Una persona culta, que sabía, ¿viste? Conocía del arte, y se me paré al lado de él, y él te veía y decía, mirá qué bueno este pibe, pero mirá qué bueno este pibe. Y por eso mi mamá dijo, debe servir. Y entonces me atajó ella, ¿entendés? Me atajó de mi padre, me atajó de mis tías, de mis tíos, de mis primos más mayores, me defendió. Él sabe lo que está haciendo. Y ella lo decía porque ella veía que nadie en mi familia hizo esto que yo estaba haciendo. Entonces era como algo nuevo para todos. Y esta era ofensivo, ¿viste? Entonces, mi mamá me sostuvo, me defendió, hasta que un día
Yo estaba ya en tercer año de conservatorio y gané una audición para tener un personaje en una obra en el Teatro San Martín. Y se me presentó, me acuerdo, 400 personas. Y elegían 12. Yo quedé. Entonces, quedé en la obra y con el sueldo empecé a pagar deudas de alquiler en casa, que debíamos 7 meses de alquiler, ¿viste? Un momento tremendo en la vida económica. Entonces ayudé con eso y el resto del sueldo me lo liquidaba, ¿viste? Viví la gran vida del actor que tenía un mango en el bolsillo, la disfruté. Y mi papá le preguntó: ¿de dónde saca la plata? Y es actor, dijo, está trabajando de actor. Entonces fueron a verme. Y cuando se volvieron, yo no los vi a la salida de la función. Y mi mamá el otro día me llama y me dice: ayer volviendo del teatro, tu papá volvió en silencio y en un momento me dijo: hola, no sé por qué, pero me siento así de chiquitito. Y lo señaló con los dedos, ¿viste? Así me siento así. Y esa noche mi papá en la cena me dijo: quiero hablar con vos, quiero pedirte perdón si yo te cagué la vida. Yo quería que seas una persona respetada, que puedas valerte por vos mismo. Te obligaba a leer, porque mi papá me obligaba a leer. Te obligaba a hacer caligrafía, porque mi papá me obligaba a hacer caligrafía con tinta china y esos plumones antiguos para hacer letras góticas que se trajo él de Bolivia, ¿viste? De su colegio, y los guardaba, ¿viste? Porque él en Bolivia una vez, me convencía, había conseguido un trabajo de jefe de su grupo solo porque él era el único que sabía firmar. Entonces me obligaba, quería que te puedas defender en la vida, te obligué a un montón de cosas y nunca me hiciste caso. Y hoy sos esa persona que yo quería que seas, pero nunca me hiciste caso. No entiendo nada. Te pido perdón porque te cagué la vida. Y yo le digo: mira, viejo, no me cagaste la vida. Estamos vivos todavía y podemos empezar de nuevo. Y así fue que mi viejo fue al otro día mi mejor amigo hasta el último día de su vida, hasta los últimos minutos de su vida. Fue como una gran enseñanza que me dio alguien muy humilde, trabajador, que se puede cambiar de un momento al otro, que uno puede arrepentirse de estar tan enojado y cambiar, elegir otro camino, el del corazón, el del amor, el de confiar, el de practicar la esperanza, ¿no? Bueno, Oski, qué decirte. Primero, muchísimas gracias por compartir algo tan profundo y tan personal, que lo traigas a escena, en este caso a escena radial. Increíble, que después, por supuesto, después ya es tu camino de... ya sos Oski Guzmán, de ahí para adelante, ¿no? Sí, imagínate que en el año 2009 me llaman y me dicen de la legislatura porteña de la ciudad de Buenos Aires, me dicen: queremos presentar un proyecto para declararte personalidad destacada de la cultura de la ciudad. Yo digo: ¿por qué yo? Y me dicen: porque acá estamos con el equipo, con el diputado, y todos decimos: Oski Guzmán, yo lo conozco de la murga, yo lo conozco cuando daba clases de tango en Barracas, yo lo conozco porque hacía la Simpro cuando fue a representar a Argentina al Mundial de Improvisación en Francia, yo lo conozco del teatro, yo lo conozco de la tele porque hizo... Bueno, entonces dijimos: ¿cuántas variables? Bueno, queremos que ese sea nuestro proyecto. Se presentan muchos, digo, vamos a tirarnos. Y bueno, y lo presentaron y me llaman. Yo estaba filmando la película en Córdoba, estaba justamente con la película de Pájaros Volando de Diego Capusotto y Luis Luque. Estaba en Córdoba y me llaman y me dicen que salió aprobado el proyecto, que voy a ser declarado persona destacada de la cultura de la ciudad. Y me dice: y queremos decirte algo, fue unánime
Me dice, quizás para vos no sepas qué significa, pero se presentan muchos proyectos de esto, hay mucha gente, qué sé yo, por ejemplo, Tinelli, Mirta Legrand, no sé, que fue presentada en muchos años y nunca llegaron al cupo que se necesita. Y no sé por qué motivo, fue unánime. Todo el mundo levantó la mano. Y yo me puse muy feliz, pero no me puse feliz por mí. Me puse feliz porque iba a llevar a toda mi familia al Palacio Legislativo, al acto de entrega de la celebración, a toda mi familia boliviana, a mi tío, que tengo un tío boliviano que es poeta, a que diga un poema, que siempre nos llenó de poesía toda la casa, siempre, en cada cumpleaños, en cada fallecimiento de algún amigo, de algún pariente, siempre tenía un poema para ofrecer. Y así fue. Fue toda mi familia y me sentía como, llegamos todos en esta, ¿no? Llegamos todos a esto, ¿no? No solo me pertenece a mí, siento que sí representa de alguna manera que para ellos y para muchos que el hijo de unos costureros migrantes bolivianos toque estos caminos también, ¿no? Yo soy argentino, pero no dejo de haber sido criado en esa cultura andina. Por eso el bululú, este bululú que hacía José María Vilches, y que esta versión que hago ahora, también representa la cultura andina. Porque, te cuento, cuando con Leticia estábamos escribiendo esta versión, decíamos, necesitamos ver por qué hizo el bululú Vilches, razones para hacer esto hoy, porque para hacer esto que yo sé hacer, no me gusta, necesito decir algo. ¿A quién represento? Entonces fuimos al Museo del Cine a buscar material de José María Vilches. No había nada, porque él había hecho una película, nada más, pero no estaba. Pero había un sobre con entrevistas que le hicieron. Y nos sacaron las entrevistas, de diarios, revistas, y empezamos a leerlas. Y en uno le pregunta, ¿por qué hiciste el bululú? Y él dice, hice el bululú en homenaje a mis dos patrias. Necesitaba homenajear a mis dos patrias. La española, la que pertenecía, y la argentina, que es la patria que yo adopté y que me adoptó. Porque él no volvió nunca más a España. Y entonces ahí dijimos, entonces vamos a hacer este bululú en homenaje a las tres patrias de este nuevo bululú. La española, que es la patria de Vilches y la de estos poetas, la argentina, que es mi patria, la patria en la que nací, me crié y me creé como artista, y la andina, que es la patria que tengo en la cultura, en la que yo crecí y me formé, y que tengo esos valores también, comparto los valores andinos. Entonces, por eso se llama el bululú Antología Endiablada. Antología por la típica antología de poesía española que se encuentra en cualquier lugar, pero endiablada porque está atravesada por el diablo andino. El diablo andino que no es el diablo católico. El diablo andino es el diablo pícaro, el diablo el travieso, el que se mete en los lugares donde vos podrías trabajar a entorpecer la tarea, donde vos te aburriste, te pincha para que te pongas feliz. El diablo que molesta, ese es el diablo andino, ese es el diablo que molesta, que genera temor, susto, pero que no es el diablo de ninguna manera católico. Temor, susto y festividad, es festivo. Por eso está ahí presente el diablo en este nuevo bululú. Estimadísimo Oski Guzmán, yo te quiero agradecer este rato ya que hemos conversado, que nos has contado estas cuestiones tanto de la obra como las más profundas que tienen que ver con lo tuyo, con lo personal. Ojalá que más adelante, en otra oportunidad, sigamos hablando de más teatro, de lo que venga, de lo que sea. Todos los éxitos. Le recordamos a la gente entonces el bululú Antología Endiablada, el 24 de mayo a las 20 horas en el Teatro Comedia, Rivadavia 264, las entradas a través de Ticketek. Estimado Oski Guzmán, muchísimas gracias y te mando un gran abrazo. Un abrazo también para vos, y aunque esta es una única función, seguramente, espero que sea la primera de muchas más que vengan. Seguramente así será.
Que estés muy bien. Abrazos.